imaginas recibir un mensaje que cambia tu vida para siempre? Un desafío que dura 50 días. 50 tareas que, poco a poco, te van alejando de tus amigos, de tu familia y de la realidad. A mediados de la década de 2010, Internet vio nacer su mito más oscuro, un juego viral que no buscaba diversión, sino el peor de los desenlaces. Muchos se preguntan cómo empezó este fenómeno que conmocionó al mundo. Se decía que si publicabas ciertos códigos en tus redes sociales, un administrador anónimo te contactaría. Te daría 50 tareas. Escuchar música perturbadora, privarte del sueño, autolimitarte, hasta llegar al día final. Lo llamaron la ballena azul. Durante meses, el mundo entero entró en pánico, las escuelas se paralizaron y los noticieros utilizaban tonos altamente dramáticos y de alarma social, con términos como obligan o amenazas vida. Y otros adolescentes, a través de retos que los obligan, los hacen, los estimulan a lastimarse. Una amenaza suicida que ha puesto en alerta al mundo viene cobrando 130 víctimas. Ante el impacto global de este caso, muchos se preguntaron, ¿por qué elegir a la ballena azul como símbolo? La teoría más lógica es que el nombre del juego proviene del mito popular de que las ballenas azules se acercan voluntariamente a las playas para encallar y morir, una analogía del suicidio voluntario que promovía el grupo. Pero detrás de la histeria colectiva y las pantallas de televisión, ¿qué había de real en este mito? ¿Fue un juego diseñado por un psicópata o el pánico moral más grande de la historia de Internet? Prepara tu monitor. Hoy nos adentramos en la red para descubrir el origen y los secretos detrás de este reto. El fenómeno no nació en Facebook, ni en Twitter, ni en la Deep Web. Nació en Vkontakte, o mejor conocido como VK, la red social más popular de Rusia. En Rusia, un país con una tasa preocupantemente alta de suicidio juvenil en ese momento, empezaron a proliferar comunidades adolescentes con estéticas góticas, melancólicas y nihilistas. Entre ellas, destacaban los llamados grupos de la muerte. Comenzó a gestarse el 2013 a partir de comunidades en línea y publicaciones virales, popularizándose mediante grupos con nombres como F57, F58 o Ballena Azul. Para entender la ballena azul, hay que hablar de dos códigos que aterraron al Internet ruso, F57 y F58. Lejos de ser fórmulas secretas, eran los nombres de los primeros grupos de la muerte en VK. Comunidades que mezclaban misticismo barato, vídeos perturbadores y el morbo de una tragedia real, todo con un único fin: volverse virales a costa de la vulnerabilidad de sus miembros. F57 fue un grupo o una comunidad, fundado en la red social VK a finales de 2015. Fue creado originalmente por usuarios que querían capitalizar el morbo y la viralidad de la trágica muerte de Rina Palenkova. Ya llegaremos a esa parte. El creador del grupo explicó que la F venía de su propio alias, Filiblis. El número 57 correspondía simplemente a los dos últimos dígitos de su número de teléfono de aquel entonces. El grupo estaba envuelto en un aura de misticismo falso y perturbador. Publicaban vídeos con música extraña en reversa, códigos criptográficos, imágenes psicodélicas, referencias a la autosuficiencia extrema y una cuenta regresiva que sugería que algo terrible pasaría cuando llegara a cero. Aunque el mito urbano dice que era una secta organizada para inducir al suicidio, investigaciones posteriores demostraron que al principio era una RPG, juego de realidad alternativa, mal ejecutado y un intento de shock value, o sea, generar impacto o morbo para acumular miles de seguidores rápidamente, volverse famosos en Internet y monetizar la página vendiendo publicidad en VK. Cuando la administración de la red social VK se dio cuenta del contenido perturbador de F57 y de que violaba los términos de servicio, cerraron el grupo permanentemente. Como respuesta, los mismos creadores y usuarios crearon inmediatamente comunidades de respaldo para migrar a su audiencia. La más famosa de estas secuelas fue F58. El grupo continuó con la misma línea estética: melancolía, nihilismo, uso de la imagen de Rina Palenkova y captación de adolescentes vulnerables que buscaban un refugio o se sentían atraídos por el misterio del Internet oscuro. Estos grupos utilizaban simbología extraña, códigos extraños, números, misticismo inverso, vídeos perturbadores en bucle, y referencias a la joven llamada Rina Palenkova. Renata Igorevna Kambolina.
Rina era su apodo y Palenkova el apellido de su padrastro, ya que le guardaba rencor a su padre biológico por haber abandonado a su familia. Nació el 18 de diciembre de 1998 en Ussurisk, Rusia. Fue una adolescente rusa que se suicidó en las vías de un tren el 23 de noviembre de 2015 debido a problemas personales y una fuerte ruptura con su novio. Renata tenía problemas con su madre, peleaban mucho, especialmente cuando comenzó a cambiar su apariencia por influencia de su novio. Su novio la hacía más feliz y alegre, pero su relación se volvió muy turbulenta, y terminaron su relación definitivamente pocos días antes de su suicidio, el 22 de noviembre. Todo parecía normal, sonreía y hablaba mucho. Pero el 23 de noviembre, salió de casa hacia las vías del tren. En el kilómetro 979 del ferrocarril transiberiano, cerca del puente sobre el río Komarovka, próximo a la estación de Sakzavod. Publicó 2 fotos suyas en contacto con un mensaje que decía, Nia.by, antes de que llegara el tren. Se tumbó con el cuello sobre las vías cuando se acercaba un tren y fue. La fotografía se volvió masivamente viral y se convirtió en un meme morboso en foros rusos. Administradores de la ya mencionada comunidad, grupos de la muerte, utilizaron su imagen de forma fraudulenta. Su suicidio fue muy comentado en los medios e inspiró el juego Ballena Azul por el año 2016, donde los participantes realizan 50 tareas asignadas por un moderador que suelen llamar el curador. Las tareas empezaban siendo cosas simples, como dibujar una ballena azul o ver una película de terror en la madrugada, pero luego se volvían más perturbadoras, que tenían que ver con hasta llegar a la última tarea, aunque ella nunca participó en el reto. Se convirtió en un símbolo para los jóvenes con tendencias en Rusia y los países postsoviéticos, donde adolescentes con este tipo de tendencias idolatran sus acciones. Crean ediciones y fanart de ella, deseando tener el mismo valor. El periódico ruso, Novaya Gazeta, publicó en 2016 una investigación que destapó el fenómeno viral del juego La Ballena Azul. El artículo expuso una red de grupos en Internet que incitaba a adolescentes a completar 50 desafíos autolesivos durante 50 días, cuyo reto final era el suicidio. La periodista Galina Mursaliyeva afirmaba que entre noviembre de 2015 y abril de 2016, 130 adolescentes se habían en Rusia y que la gran mayoría pertenecía a estos grupos en línea. No muchos le creyeron en su momento por falta de pruebas. Investigaciones posteriores de medios independientes como Medusa y de psicólogos descubrieron que las cifras del artículo estaban terriblemente infladas. La periodista unió puntos que no estaban conectados. Muchos de esos jóvenes ya sufrían de depresión severa antes de entrar a los grupos, y los grupos a menudo usaban el morbo solo para ganar visitas y monetizar publicidad en VK, no para diseñar suicidios masivos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El artículo se tradujo a decenas de idiomas y la noticia estalló a nivel mundial en 2017. Filip Budeikin es un ciudadano ruso conocido por ser el creador y principal administrador del macabro juego de Internet. Exalumno de psicología de 21 años que fue expulsado de su universidad. Cuando las autoridades rusas arrestaron a Filip Budeikin, conocido en Internet como Filip Lis o Felipe el Zorro, en noviembre de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo encontraron al villano perfecto. Tenía 21 años, cara de pocos amigos y una frialdad que ponía los pelos de punta. En sus primeras declaraciones ante la policía y en una infame entrevista para el medio ruso Sankt Petersburg, Budeikin soltó frases inquietantes. Afirmó que sus víctimas eran biomasa o residuos biológicos, personas que no tenían ningún valor para la sociedad y que solo iban a causar daño. Según él, les estaba haciendo un favor al limpiar el planeta. Aseguró que él no obligaba a nadie, sino que las víctimas acudían a él buscando una salida. Dijo que les daba la atención, el calor y la comprensión que sus familias no les daban, para luego guiarlos hacia la muerte de forma estética y pacífica. Cuando los psicólogos forenses, investigadores policiales y periodistas independientes, como los del medio Medusa, empezaron a escarbar en la vida de Budeikin, la imagen del genio del mal se desmoronó por completo y la exageración de los medios se desmoronaron por completo. Budeikin no tenía una ideología nihilista sofisticada. Lo que tenía era una profunda necesidad de atención. En la red social VK, tener un grupo con cientos de miles de seguidores te daba estatus y, lo más importante, dinero a través de la publicidad.
Budeikin descubrió que usar la estética del suicidio y el morbo de la muerte de Rina Palenkova atraía tráfico masivo de adolescentes curiosos. Creó un sistema de niveles y misterio no para matar, sino para que los jóvenes compartieran sus enlaces y aumentaran sus números. La policía rusa investigó exhaustivamente los dispositivos y cuentas de Budeikin. El resultado fue demoledor para su narrativa de mente maestra. No se pudo comprobar que hubiera causado la muerte de 130 personas. De hecho, tras meses de análisis técnico y declaraciones de testigos, la justicia solo logró vincularlo directamente con la incitación al suicidio de dos adolescentes de 15 y 16 años. Por fortuna, en ambos casos, la intervención oportuna de los cuerpos de seguridad y de sus familias logró rescatarlas a tiempo de la manipulación psicológica a la que estaban siendo sometidas en las madrugadas. En 2017 fue sentenciado a una pena sorprendentemente corta, solo 3 años de prisión. En diversas entrevistas, confesó que simplemente buscaba atención y sentirse poderoso, manipulando las emociones de jóvenes vulnerables. Budeikin también admitió haber utilizado tácticas de presión psicológica y amenazas para influir en el comportamiento de los participantes, lo que resultó en graves daños físicos y psicológicos para los menores involucrados. A principios de 2017, la chispa que había comenzado en Rusia saltó al resto del mundo. Periódicos, cadenas de televisión y portales de noticias de América Latina, España y Estados Unidos adoptaron la historia sin verificar el trasfondo real ni entender cómo funcionaba la red social VK. Se desató lo que los sociólogos llaman un pánico moral, un estado de histeria colectiva donde la sociedad, especialmente los padres y educadores, percibe una amenaza externa como un peligro absoluto para sus valores y su seguridad. Los noticieros mostraban reportajes alarmistas, advirtiendo sobre una aplicación maldita que hackea los teléfonos de tus hijos y los obliga a morir. Esta desinformación generó dos efectos inmediatos y desastrosos. Desconexión. Los adultos se aterraron, pero en lugar de hablar de salud mental con los jóvenes, buscaron un enemigo tecnológico abstracto, el mapa del tesoro. Al darle tanta publicidad y misterio, los medios crearon una gigantesca campaña de marketing gratuita para el fenómeno. En psicología y criminología, el efecto copycat, o efecto Werther, es la imitación de una conducta ampliamente difundida por los medios de comunicación. Cuando se habla de un método de auto de forma sensacionalista y detallada, las personas vulnerables tienen una probabilidad mucho mayor de replicarlo. Con la ballena azul ocurrió exactamente eso. Miles de adolescentes que jamás habrían entrado a comunidades rusas de VK, de pronto se encontraron con el hashtag Duale en las plataformas que usaban a diario, Instagram, Twitter y Facebook. El fenómeno se propagó como la pólvora debido a una mezcla letal de factores. Por un lado, el morbo y la curiosidad innata de la juventud llevaron a miles de adolescentes a buscar el juego de forma casi lúdica, por pura diversión. En los pasillos de las escuelas y en los chats grupales, la ballena azul no se percibía inicialmente como un peligro real, sino como un reto de internet más, un desafío de valentía digital, una creepypasta interactiva o un mito urbano moderno al más puro estilo de Slenderman o Momo. Para la gran mayoría, entrar a buscar aquellas etiquetas o intentar contactar a un supuesto administrador era solo una forma de experimentar el flujo de adrenalina que genera lo prohibido y lo desconocido en la red. Sin embargo, el verdadero peligro radicaba en que el algoritmo y la viralidad no discriminaban entre el curioso y el vulnerable. Mientras que para un joven con un entorno estable el reto terminaba siendo una broma de mal gusto o un susto pasajero, para aquellos que ya estaban lidiando en silencio con una depresión severa, un aislamiento social profundo o entornos familiares fracturados, la situación tomaba un tinte trágico. Para este segundo grupo, las 50 tareas del juego dejaron de ser una ficción de internet y se transformaron en una vía de escape real, tangible e imitable. Todo encajó de forma milimétrica con las necesidades psicológicas de adolescentes que se sentían invisibles en su día a día. Los administradores falsos y los imitadores locales no tuvieron piedad, no tuvieron que usar técnicas de hackeo sofisticadas, solo tuvieron que aprovecharse de heridas emocionales preexistentes para convertir lo que era un mito urbano en este lado del mundo, en una dolorosa realidad. Aquí es donde la leyenda urbana se materializó en el mundo real. Al ver la inmensa atención mediática mundial, ocurrió lo peor del comportamiento humano en Internet. Aparecieron los imitadores malintencionados.
Cientos de trolls de internet, usuarios de foros anónimos y depredadores reales crearon perfiles falsos con imágenes de ballenas o fotos distorsionadas, como el infame personaje de Jonathan Galindo o la estética de mono que vendrían después. Se dedicaron a buscar a los jóvenes que publicaban los hashtags del juego para hacerse pasar por los curadores o administradores originales. Al final del día, la historia de la ballena azul no es la historia de un software maldito, ni de una secta indestructible, ni de un juego diseñado por una mente maestra criminal. Philip Budeikin no era un genio del mal, era un joven solitario que descubrió que el morbo y la vulnerabilidad ajena pagaban muy bien en clics y fama en el internet ruso. El verdadero peligro de esta historia no solo sucedió en los servidores de VK, sino que también en las pantallas de nuestros propios televisores y teléfonos. Fue el sensacionalismo de los medios de comunicación y el pánico moral de la sociedad lo que tomó una tragedia o un mito local, le dio forma, le redactó las reglas y lo esparció por todo el mundo, desde Europa hasta colegios en Venezuela. Al intentar alertar sobre el monstruo, los adultos terminaron creando el manual perfecto para que miles de trolls y depredadores reales jugaran a ser el monstruo en el patio de nuestra casa. La ballena azul se convirtió en algo mundial. Pero, sobre todo, nos dejó una lección incómoda que hoy, casi una década después, seguimos ignorando. Los jóvenes que cayeron en estas redes no solo buscaban un juego para morir, buscaban un lugar donde ser escuchados. En la era de la hiperconectividad, el aislamiento sigue siendo el abismo más profundo. Cuidemos lo que consumimos, cuidemos a quienes nos rodean y, sobre todo, no olvidemos que detrás de cada avatar, siempre hay una mente humana buscando un faro en la oscuridad.